Hola chicos, ¿me pueden escuchar bien? Bueno, vamos a ver un ratito, que se conecten los demás y largamos. ¿Sí? Hoy tenemos muchas cosas para ver, así que mejor que larguemos rápido. ¿Cuántos son por lo general en la clase? ¿Cuántas personas son? Bueno, ¿tienen algún parcial mañana? Veo que hay poca gente. 7 son. 7, faltarían 5. Esperamos un ratito y cargamos. Bueno, con 10 largamos. ¿Sí? 10. Bueno, yo soy ingeniero Giraudo, para los que no me conocen. Van a tener 2 clases conmigo, ahí para tener un ratito entrando los últimos. Faltaría uno más, por lo menos. 1, 2, 3, 8, 11. Algunos me habrán tenido ya en sistemas y equipos. Conmigo vieron la parte de sistema eléctrico y sistema de combustible. Y ahora vamos a ver las unidades 3 y 4, ¿sí? Que son instrumentos de motor. Y vamos a ver la unidad 8, que es la que tiene que ver con GPS, sistema inercial y demás. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir largando. Como les dije hace un ratito, para los que no estaban, vamos a ver muchas cosas hoy, así que vamos a tener que ir un poco rápido. Ahí el ingeniero García me dijo que había subido los apuntes. Hoy vamos a ver la unidad 3 y 4. Unidad 3 y 4 vamos a ver medición de presión, medición de temperatura, medición de RPM y vamos a ver transmisión de datos, medición de flujo de combustible y transmisión de datos. Para esta unidad vamos a usar unos apuntes que hay dando vuelta por ahí que armamos el año pasado y también material que está en inglés, así que ustedes ya deberían poder leerlo porque están en cuarto, no en quinto, que son, ya lo vamos a ver bien, pero son 1, 2, 3 archivos, ¿sí? Que uno se llama Aircraft Instruments Avionics, que eso está en blanco y negro, está un poquito más viejo, pero es muy lindo. Y, y después son 2 capítulos del mismo libro que es Aircraft Instrument Systems, capítulo 10 y capítulo 14. ¿Sí? Bueno, yo les recomiendo que tomen nota, aunque sea de los temas que vamos viendo, para que después cuando ustedes estudien les sea más simple. ¿Sí? Vamos a enfocarnos más en los diagramas de los dispositivos y después ustedes leen todo el cuento que hay en los apuntes, en los libros y demás. ¿Sí? Pero la idea es enfocarnos en las cuestiones principales de cada dispositivo y tratar de entender los diagramas en el caso de haberlos. ¿Estamos? Bien. Primero, vamos a ver. Vamos a tratar de compartir una pestaña. Vamos a compartir toda una ventana. Vamos a compartir una ventana. A ver cómo se ve.
Si ustedes no llegan a ver bien, me pegan el grito, ¿eh? ¿Ahí están viendo? Sí, profe, ahí se está viendo. Listo, largamos. Lo primero que vamos a ver son los sistemas de transmisión de datos, ¿sí? Porque esos sistemas los vamos a usar después, o vamos a ver cómo se usan después con las distintas mediciones que vamos haciendo de diversas magnitudes, ¿sí? Entonces, sistemas de transmisión de datos, estos son sistemas síncronos, vamos a ver por qué se llaman síncronos, y nos sirven para poder transmitir datos de posición, vamos a ver por qué son de posición, a grandes distancias, ¿sí? Cuando los aviones eran chiquitos no había problema para medir presiones, para medir temperaturas, porque se podía hacer de forma directa y se podía llevar la información a la cabina de una forma muy sencilla. Cuando los aviones se fueron haciendo más grandes, eso se fue complicando. Entonces se empezaron a utilizar sistemas eléctricos para transmitir datos, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos sistemas, un sistema de transmisión de corriente continua y sistema de transmisión de corriente alta. El más interesante es el de corriente alterna, lo vamos a ver un poquito más en detalle, así que el de continua va a ser un poquito más rápido. Después leen ahí todo el cuento. ¿Sí? El sistema de continuo, el más típico, o sea, el más sencillo, el típico es el DSync, ¿sí? El sistema de corriente continua, que para que ustedes tengan una idea, tiene esta forma, ¿sí? Todos los sistemas estos cuentan con un transmisor y con un receptor, ¿sí? El transmisor va acoplado al mecanismo que en este caso va a rotar, y el receptor va acoplado a la aguja del instrumento que me va a indicar la magnitud que se movió el mecanismo que está adosado al transmisor, ¿sí? Esa transmisión de datos es a través de cables que, como ya dijimos, pueden transmitirse a grandes distancias, ¿sí? En el caso del sistema de corriente continua, más básico de todo, este sistema va alimentado por 28 voltios y cuenta con una bobina de resistencia en forma de toroide. Acá está el esquema, ya vamos a ver otros dibujitos, ¿sí? Esa bobina está fija y tiene tres conexiones a 120 grados, de las cuales salen los tres cables que van a ir al receptor. En el centro de esa bobina hay un contacto rozante, el cual está alimentado por el centro, en este caso por el positivo en el centro, y del centro conecta a una punta de esa aguja, de ese contacto rozante, y toca la bobina toroidal esa en un sector, y el negativo va conectado a través de un anillo rozante a la otra punta de esa aguja y toca la bobina de resistencia a 180 grados del contacto positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En función de cómo está ubicada esa aguja sobre la bobina de resistencia, va a ser el potencial que vamos a tener en los distintos puntos de toma de los cables de transmisión, ¿sí? Si nosotros seguimos los cables de transmisión, vamos a llegar al receptor. ¿Y en el receptor qué tenemos? Tenemos tres bobinas que están conectadas en estrella. Fíjense que tienen acá el punto común, ¿sí? Y las salidas de cada bobina, o las entradas de cada bobina, son los cables que vienen del transmisor. Y esas bobinas, dentro de esas bobinas están fijas, ¿sí? Están en el estator. Y en el rotor que va a mover la aguja, tenemos un imán permanente que va a reaccionar con el campo magnético que forman esas bobinas, ¿sí? Entonces, en función de cómo se posiciona la aguja del transmisor, que puede estar accionada por un elemento mecánico que nos indique la posición, no sé, de un flap o de alguna otra superficie o de un slat, o puede estar accionada por un sensor de presión. En función de cómo esté posicionada esta aguja acá, son las corrientes que se van a generar en estas bobinas que están en el receptor, ¿sí? Después ustedes leen acá todo el versito y les va a quedar bien claro. No quiero perder mucho tiempo con este porque me interesa más pasar
a los otros, ¿sí? Este es el sistema más básico de corriente continua. Después, esto para medir magnitudes que se transmiten a través de rotaciones en eje, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos que medir algo que se desplaza, por ejemplo, en la medición de presión, cuando se deforma un diafragma, algo que se desplace, son otro sistema que también se denomina microdesign, que también es de corriente continua, y tiene esta forma. Ustedes ven el cursor, ¿no es cierto? Cuando yo lo muevo en la pantalla. Sí, profe, sí se lo ve. Bueno, fíjense. Tiene esta forma el dispositivo. Ahora bien, acá les hace la analogía entre el de desplazamiento lineal, que es el microdesign, y lo que sería en el dispositivo anterior, ¿sí? En el design básico. Esto, si ustedes lo cortan en alguna punta y lo estiran, se convierte en este dispositivo, ¿sí? Ahora bien, esto sería si cortamos uno y lo estiramos, pero vamos a ver que vamos a estar limitados en el desplazamiento por los contactos. Entonces lo que hacen es usar este dispositivo, que es una modificación del anterior, para poder tener todo el rango de movimiento, ¿sí? Y de esta forma se produce lo mismo, el mismo efecto que en el caso rotativo que vimos antes, ¿sí? Estos dispositivos se usan, como ya dijimos, para medir desplazamientos. Generalmente son pequeños los desplazamientos, pero bueno, los podemos medir con este tipo de dispositivo. También tenemos los tres cables que van al receptor, y el receptor puede tener la misma pinta, ¿sí? Que este que teníamos acá en el caso del transmisor rotativo, ¿sí? Después hay otro modelo que se conoce como design tipo plancha, que lo único que hace es cambiar el diseño de la resistencia. En vez de ser un toroide arrollado, pasa a ser una plancha, tiene esta forma, pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Tenemos de nuevo los contactos rozantes que se van a desplazar sobre esa plancha y la transmisión de corriente de las señales a través de los tres cables que van al receptor, ¿sí? Hoy en día los que más se usan son los de corriente alterna, que son un poquito más simples de entender, por lo menos desde mi punto de vista. En el caso de corriente alterna también tenemos transmisores y receptores. Vamos a ver que hay sistemas que son sincros diferenciales y sincros de control. Entonces cada uno tiene una denominación particular. En el sincro de torsión, que es el más simple, tenemos un transmisor que se denomina como TX y un receptor que se denomina como TR, ¿sí? Y que tiene esta pinta. Fíjense. ¿Se acuerdan en sistemas eléctricos que les contaba que usábamos corriente alterna de 115 voltios y de 26 voltios? Bueno, la de 26 voltios, la alterna de 26 voltios, se usa para alimentar estas cosas. Estos dispositivos trabajan con corriente alterna y con 26 voltios. ¿Y cómo son? Fíjense, son muy sencillos. Son transmisor y receptor, tienen la misma pinta. Fíjense que es la misma máquina, ¿sí? Tanto el transmisor como el receptor tienen un estator que está formado por tres bobinas, ¿sí? Y las bobinas estas están conectadas en la estrella en los dos casos, ¿sí? Las puntas de las bobinas se conectan entre sí. Fíjense, la bobina S1 del transmisor se conecta con la bobina S1 del receptor, la S2 con la S2 y la S3 con la S3, ¿sí? Porque esa parte es muy sencilla. Y después tenemos los rotores, ¿sí? Los cuales también están formados por una bobina, ambos, transmisor y receptor, y están conectados los dos a la corriente alterna. Es decir, que las dos bobinas, tanto la del transmisor como la del receptor, tienen todo el tiempo el mismo campo magnético formándose adentro. Ahora bien, ¿en qué cambia esto? ¿En qué cambian estas dos cosas? En que el transmisor tiene un eje fijado al rotor, que va conectado al dispositivo que yo quiero medir la torsión, el ángulo que se está torciendo, que puede ser un sensor de presión, un sensor de temperatura, lo que sea, o de posición, y
o también de consumo de combustible, eso vamos a ver. Y el eje de salida del receptor, o sea, el receptor, en el rotor del receptor tiene un eje de salida que va conectado a la aguja del indicador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar acá. Fíjense, cuando yo tengo el eje de entrada, así que si tuerce una medida, lo que va a hacer es, va a estar generando un campo magnético alterno, ¿sí? Esto está alternando con 400 Hz, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ese campo magnético, al alternarse, induce en las bobinas un campo magnético que al variar va a generar una fuerza electromotriz, un voltaje alterno, que va a viajar hasta la otra bobina, que está en el receptor, y que va a generar, va a tratar de inducir el mismo campo que está sensando en el receptor, en el transmisor, lo va a tratar de inducir en el receptor. Como en el receptor tenemos también el rotor conectado a la misma corriente alterna, ¿qué es lo que va a hacer el receptor? Va a tratar de ubicarse en la posición que más le convenga, ¿sí? O sea, se va a alinear con ese campo que está induciendo las bobinas del estator. Y una vez que queda alineado, como en este caso, por ejemplo, que están alineados, una vez que quedan alineados, tanto transmisor como receptor están induciendo el mismo campo. Entonces, se anulan las corrientes en las bobinas. ¿Lo pueden ver eso? Cuando ambos están en el mismo ángulo, ¿sí? Se dice que están en cero. Cuando están en cero, no hay corriente viajando entre los cables de transmisión. Cuando uno se corre un poquito, ya no están más en cero, entonces hay un desequilibrio de la fuerza electromotriz, entonces comienza a circular corriente, y eso hace que se modifiquen los campos y hace que reaccione, en este caso el que va a ser el conducido siempre va a ser el de la aguja, sin que el conducido se trate de acomodar de nuevo para lograr el cero, ¿sí? Y de esa forma se va sensando en un lado y transmitiendo la señal en el otro. ¿Estamos? Este es el sistema de transmisión de corriente alterna de torsión. Bueno, ahí después le pegan una leidita, no es nada complicado. Vamos a pasar a los síncronos de control, ¿sí? Así como usamos este de transmisión de datos para poder ver qué es lo que está pasando con una aguja, también podemos usarlo para sensar eléctricamente lo que está pasando en otro lado. Entonces, vamos al síncrono de control. Caemos en otro diseño, parecido al anterior, pero para otra función, que es la de control. En este caso se denominan CX al transmisor y CT al receptor. ¿Por qué CT el receptor? Porque el receptor en el síncrono de control, ya lo vamos a ver, es un transformador, funciona igual que un transformador. Entonces, en vez de poner CR de receptor, le ponen CT de transformador, ¿sí? Entonces, quédense tranquilo que los transmisores siempre son CX. Lo único que cambia son las siglas de los receptores. Fíjense, en este caso, este es un poquito más complejo porque tiene un servo, accionador y demás. Pero lo que tiene que quedar en claro es lo siguiente. En el caso del transmisor para el síncrono de control, tenemos el mismo transmisor alimentado con corriente alta. ¿Sí? Y el estator del transmisor es de la misma forma y transmite la corriente al estator, perdón, la señal al estator del receptor de la misma forma que en el síncrono de torsión. Lo único que cambia en el síncrono de torsión es que el receptor, la bobina del receptor, ya no está más alimentada por los 26 voltios de corriente alterna, igual que el transmisor, sino que se la usa para sensar una señal de error. ¿Sí? En este caso, lo que hace en este dispositivo que están viendo acá, lo que va a hacer es sensar la señal de error y esa señal de error la va a mandar un actuador, un servoactuador, que lo que va a hacer es va a girar el eje del receptor hasta ubicarlo de nuevo en una posición de cero. Pero puede estar fijo o no.
Eso no necesariamente... perdón, puede estar vinculado a un servo actuador o no. Puede estar simplemente fija esta bobina, porque yo en este caso la uso para censar señales de error, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, de la misma forma que el anterior, el transmisor tiene el rotor que está fijo al eje de entrada, que es movido por algún dispositivo, y las bobinas o sea, de acuerdo a la posición, va a inducir los campos en las bobinas del estator y van a ser transmitidas estas señales a las bobinas del receptor, ¿sí? Estas bobinas del receptor van a tratar de inducir ese mismo campo sobre el rotor del receptor o sobre la bobina de sensado del receptor. Ahora bien, si esta bobina de sensado estuviera vertical, igual que la del transmisor, estaría sensando perfectamente la misma señal que está transmitiendo el receptor. Sin embargo, si está en horizontal, si está a 90 grados respecto a la del transmisor, la bobina del receptor no sensa nada. ¿Por qué no sensa nada? Porque el campo que se estaría generando estaría a 90 grados del eje de la bobina, entonces se llama esto cero absoluto. O sea, cuando la bobina del receptor está a 90 grados de la bobina del transmisor, tenemos el cero absoluto, ¿sí? A diferencia de, en el caso anterior, que teníamos las dos bobinas paralelas para tener el cero absoluto, ¿sí? Esta señal puede ser usada, esta señal de error puede ser usada ya sea para accionar un servomotor y mover la bobina hasta lograr nuevamente el cero absoluto, o la bobina puede estar fija y puede ser usada por un sistema de control que necesite esa señal de error. No hay mucho más que decir del sincro de control. Y vamos al que es un poquito más interesante, que es el sincro diferencial, es lo último que vamos a ver. El sincro diferencial, ¿para qué nos sirve el sincro diferencial? Para comparar. El sincro diferencial nos sirve para comparar magnitudes que estamos sensando en dos lugares diferentes. Para comparar lo que hacemos, como estamos sensando en dos lugares diferentes y queremos comparar qué es lo que está pasando entre esas dos magnitudes, lo que vamos a necesitar dos transmisores, ¿sí? Dos transmisores, ya vamos a ver cómo se conectan, y un receptor que nos va a dar la diferencia entre esas dos magnitudes, o en el caso de necesitarlo nos puede dar también la suma de esas dos magnitudes. Por lo general medimos la diferencia, por eso se llama síncrono diferencial. Fíjense que en este caso el síncrono diferencial lo único que hace es agregar un transmisor que lo denomina como dx por diferencial. Y si ustedes se fijan bien, es muy parecido al transmisor de torsión, con la única diferencia que hay es en la bobina del rotor, que en este caso está formada por tres bobinas que están siendo alimentadas, mejor dicho, que están siendo accionadas por el eje extra de entrada que tenemos y de las cuales sale la alimentación para las bobinas del receptor. ¿Cómo funciona esto? El transmisor principal, le podemos llamar a este, o de eje de entrada 1, funciona como un transmisor síncrono común, de torsión común, ¿sí? Y la señal de las bobinas del estator sale y se mete a las bobinas del estator del transmisor diferencial. Ahora bien, el transmisor diferencial va a tener entonces un campo, ¿sí? Un campo, se va a estar siendo excitado por un campo que va a tener una posición que va a depender de la posición del eje del eje principal. El eje de entrada secundario, el eje de entrada diferencial, lo que va a hacer es va a mover esas bobinas del rotor para censar ese otro campo
que está generando el estator y a través de los contactos lo va a enviar al receptor. De acuerdo a cómo yo conecte las bobinas, puedo estar sumando o restando. ¿Sí? ¿Lo pueden ver a eso? Luego el receptor funciona de forma común como funciona el receptor del transmisor de torsión, ¿sí? O sea, del receptor de torsión. Fíjense que la bobina del receptor de torsión está conectada también a la corriente alterna. Lo único que cambió que fue, entre medio metimos el transmisor diferencial. Acá abajo hay una explicación un poquito más extensa. Le ponen en leída. No tiene mucha mística este dispositivo. Sí, ahí está bien explicado, bueno, con un ejemplo. Y hasta acá vamos a ver los sincros, con esto nos alcanza. ¿Sí? Después tenemos servosincronizadores que no lo vamos a ver ahora porque no vamos a estar medio justito con el tiempo, pero si quieren le pegan una leída. El sincrotel que también es un transformador de control, ¿sí? De baja torsión, como también si les interesa lo pueden ver, pero no lo vamos a ver. Esto es simplemente para que vean que hay varios dispositivos de transmisión de información. Y vamos a ver un poquito más, para cerrar esto, algunos dibujitos de los sincros. Vamos a ver. En este 67-68. Vamos a ver en un segundo que ubico. Un segundito, que no les quiero hacer lío. Quiero que vean algunos dibujitos más lindos. 26. Vamos a compartir estas. Fíjense, acá, bueno, acá tienen de nuevo el diagrama del sincro de zinc, corriente continua. Y tiene esta pinta, ¿ven? El de corriente continua, ¿sí? El común tiene la bobina de resistencia de forma toroidal y los contactos rozantes, uno conectado al positivo y el otro al negativo, que van rotando, ¿sí? Y del otro lado, en el receptor, tiene esta pinta, ¿sí? Donde en el centro está el imán permanente y las bobinas que generan los campos que hacen que se mueva la aguja, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso del sincro, este sería de corriente alterna, lo podemos usar para medir el desplazamiento de un diafragma que mide presión de aceite, por ejemplo. Entonces, medimos presión de aceite, este diafragma se deforma, ya vamos a ver un tipo de sensor de presión. Se deforma, tiene una cremallera que transmite un piñón, y ese piñón lo que hace es variar el modelo rotor y transmite ese movimiento al receptor y el receptor mueve la aguja. El rotor del receptor mueve la aguja. ¿Estamos? De esa forma se transmiten datos a largas distancias, ¿sí? En los aviones. Bueno, el siguiente tema son los taquímetros. Así que vamos a hablar de los taquímetros. Vamos a ver taquímetros mecánicos, ¿sí? Y taquímetros eléctricos, ¿sí? Los mecánicos son los más básicos, ¿sí? Hay el más simple, a ver, vamos a ver, dibujito.
Fíjense, este es un taquímetro mecánico. Este es el eje que viene, la tripa que viene acoplada al motor. Transmite a través de esto a un sistema de masas excéntricas, ¿sí? Que a través de un sistema de bielas deforman este paralelogramo. En función de la velocidad angular va a ser cuánto se va a deformar el paralelogramo, y al expulsarse estas masas desplazan este eje que mueve este sistema de palancas y mueve la aguja que está indicando las RPM, ¿sí? Es un sistema muy viejo, muy sencillo de usar. Se usó mucho. Un sistema muy similar a esto se usaba para controlar la presión en las calderas, ¿sí? Nada más que en vez de mover esto, lo que hacía era abrir o cerrar una válvula de escape acá, ¿sí? También lo podemos usar para regular el combustible que se mete, si en el caso de que sea una caldera alimentada por fuel oil, también esto iba adosado a una turbina donde se hacía salir vapor, ¿sí? De la turbina se pensaba el caudal de vapor que salía, y en función de si salía más o menos vapor por la presión que había adentro, se desplazaban unas bolas, realmente esféricas, y con eso se abría o cerraba una válvula de escape o una válvula de paso de combustible. Bueno, el mismo principio se usa para medir de una forma muy simple la velocidad de giro de un eje. Ahora bien, tenemos que llevar esto hasta la cabina, ¿sí? Tenemos que ir con esto hasta la cabina, porque si no tendremos que mover un eje muy largo, o tendríamos que transmitir de alguna forma el movimiento de esto a la aguja en la cabina. Otra forma bastante más simple, que ya un poquito más avanzada, fue cuando al eje se le acopla un imán permanente y se lo hace girar dentro de una copa de algún material que puede ser cobre o puede ser aluminio. Esa copa lo que hace es, cuando el imán gira, se le inducen a la copa corrientes parásitas que hacen que la copa trate de seguir al imán, ¿sí? Entonces, al tratar de seguirlo, esa copa rota y está retenida por un resorte, fíjense, un resorte en forma espiral, y además transmite ese movimiento a un eje que mueve la aguja. Muy simple, ¿sí? Muy económico, muy livianito y de muy bajo mantenimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De nuevo, el mismo problema de llevar el cable hasta la cabina, porque eso tenemos que verlo en el panel de instrumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando se hicieron más grandes los aviones y se pusieron lejos los motores? Tuvieron que recurrir a otro tipo de instrumento. Entonces ahí aparecen los taquímetros, o tacómetros eléctricos, ¿sí? Vamos a ver, tengo por acá, hacer una cosa, espera un segundo que lo vamos a ver desde otro apunte. Vamos a este. Deme un segundo, ¿sí? Quiero abrir. Sí, profe, no hay problema. No les quiero dormir, entonces quiero ir cambiando un poquito. Deme un segundo que Ah, está bien, profe. está medio lento la. Tengo tantos archivos abiertos. Ahora sí.
Bueno, ahí debería estar viendo toda la pantalla y ahí debería estar viendo. ¿Están viendo, no? Que dice tacómetro mecánico y está el dibujito que vimos hace un rato, ¿sí? Sí, profe, ahí se ve. Bueno, este también lo tiene en el apunte este, así que si quieren le pegan la idea de acá porque el otro estaba en inglés. Pero bueno, tampoco hay tanto misterio, ¿sí? Bueno, acá está la copa, el imán que gira. A ver, puede girar o el imán dentro de la copa o puede girar la copa y el imán estar adosado a la aguja, ¿sí? Eso es indistinto. Lo importante es que el movimiento relativo entre uno y el otro genere el arrastre. Ahora bien, cuando vamos a los eléctricos, estas fotos son un poquito viejas, pero sirven. Los eléctricos son generadores, ¿sí? Son generadores eléctricos, trifásicos, ¿sí? Que lo que hacen es estar vinculados al motor con un eje estriado, ¿sí? Ese rotor que está vinculado al motor, a la caja de engranaje o directamente al eje del motor, tiene un imán permanente, un campo de imán permanente que puede ser bipolar, tetrapolar, y que gira dentro de un bobinado trifásico. Entonces genera una señal de salida trifásica. Bueno, ahí tiene un dibujito, ahí le pegan una leída. Está más lindo en el otro apunte, lo pueden ver de los dos apuntes, ¿sí? Entonces, esa señal trifásica que sale de ese generador se envía a un receptor que tenemos en la cabina. ¿Y ese receptor qué es? Un motor. Un motorcito que tiene en el estator un bobinado trifásico que está siendo inducido por la señal de salida del sensor. Y el rotor de ese motor que está en el receptor, en este caso creo que es jaula de ardilla, lo que hace es girar a una velocidad que es casi la misma, no digo la misma porque siempre hay un pequeño desfase, casi la misma que la señal de trifásica de entrada, ¿sí? Y transmite a través de nuevo, un sistema de copa y de imán la señal a la aguja. Entonces, de nuevo tenemos el imán y la copa. Fíjense, acá está más claro. Acá tenemos el generador que va acoplado, ¿sí? Este es el eje que va acoplado al motor, imán permanente, un devanado trifásico en el estator, sale la señal de las tres señales y de ahí van al devanado trifásico que tiene el motorcito del receptor. Después tenemos un rotor de jaula de ardilla acá al medio y de ahí salimos y tenemos, fíjense, en este caso mueve la copa y la copa va a generar el arrastre en el imán permanente que tenemos adosado al eje que mueve la aguja. Siempre tenemos el resorte de torsión, por supuesto, para evitar que la aguja gire como loca. Si se llega a cortar este resorte, la aguja va a girar como loca. Entonces la aguja se va a posicionar en función del desfasaje que haya entre la velocidad, mejor dicho, el desfasaje, no, en función del torque que haya generado por la velocidad de la copa girando sobre el imán. Entonces cuando les pregunte yo cómo es el esquema de este tipo de tacómetro, me tienen que hacer este dibujito. No me tienen que dibujar esto otro, porque no tiene sentido, ni esto otro, porque tampoco tiene sentido. Simplemente dibujar algo conceptual como esto. ¿Estamos? Bien. Bueno, después acá hay otro. Pues, a ver, vamos a ver, quiero que veamos. Fíjense, acá está de nuevo el mismo diagrama. Voy de uno al otro porque este está en inglés, entonces por ahí les queda más claro en el otro. De nuevo, fíjense, transmisor, este sensa la velocidad del motor y le transmite a través de esta señal trifásica al receptor. Y este mueve, en este caso, fíjense, mueve al imán. Y la copa es la que está haciendo de sensor para mover la aguja. Después tenemos sondas, ¿sí? Otra forma de medir la velocidad es a través de una sonda. Esta sonda lo que hace es es chiquita,
tiene esta forma. Imagínense que es más chica de lo que estamos viendo acá en la pantalla. Y tiene esta forma. Adentro tiene un imán permanente, ¿sí? Y al lado del imán hay una bobina de sensor. Y el entrehierro tiene unos dientes que sobresalen. Esos dientes que sobresalen tienen como objetivo enfrentarse a los dientes de una rueda que está girando. Se usa mucho esto para medir la velocidad de giro de las etapas de los compresores. Porque yo le pongo al compresor, le hago el dentado en la parte de afuera y le meto una sonda de este tipo para medir y no necesito ningún eje, nada que salga afuera. Entonces, al mover esta rueda dentada, lo que hace es ir generando una variación del campo magnético que se está estableciendo entre los dientes de este sensor, de esta sonda, ¿sí? Entonces abre y cierra el campo magnético, así cuando pasa un diente enfrente de estos dientes que tiene la sonda, abre y cierra, porque ve el diente y después ve vacío, ve el diente, ve vacío, ve el diente. Entonces eso genera una variación, una fluctuación del campo, que hace que induzca una corriente en la bobina. Entonces esos pulsos de la bobina yo los puedo leer con un detector de pulsos, ¿sí? Y si cuento los pulsos que me da por segundo, yo sé a cuánta velocidad se está moviendo. Y eso señal lo puedo mandar a una computadora o donde me haga falta. ¿Sí? Este es un sistema más tecnológico que los anteriores que estuvimos viendo, ¿sí? Y se usa mucho, como les digo, en las turbinas. Y esta rueda se la suele conocer como rueda fónica. Y son características, ustedes las ven, se dan cuenta enseguida para qué son. ¿Sí? Ahora bien, eso está todo lindo cuando tenemos un motor. Ahora, si tenemos dos motores, en el caso de motores alternativos, ¿sí? Y tenemos que sincronizarlos, ahí la cosa se complica. Porque estos instrumentos siempre tienen asociado un error. Y si queremos sincronizar los motores en función de lo que estamos leyendo con estos dispositivos, vamos a andar siempre persiguiendo las agujas, lo que se conoce como perseguir las agujas, ¿sí? Entonces, para eso se inventó un dispositivo que se conoce como sincroscopio. Vamos a ver si lo tengo por acá, más clarito el sincroscopio. Bueno, si quieren le pegan una leída, unos indicadores evolucionados. Acá está de nuevo el sistema indicador de sonda y tacómetro. Bien, acá está de nuevo el dibujito de la sonda que vimos recién. ¿Sí? El imán permanente, las bobinas, el núcleo de la bobina, los dientes, el conector, la rueda dentada. Ahí les cuento un poquito más lo que yo les dije. Después le pego una leída. Y caemos en los sincroscopios, ¿sí? Y se usan para motores de pistón o turbohélices también, donde tenemos muchos motores y se nos presenta el problema de poder sincronizar las velocidades. De esa forma minimizamos la vibración estructural y el ruido. Entonces, nos aparecen unas cositas de este tipo en la cabina. Cuando tenemos varios motores, nos aparecen estas cosas. Cuando tenemos dos motores, nos aparece una cosa de este tipo. Fíjense que la aguja esta que tenemos acá en este indicador tiene la pinta de una hélice, hecha a propósito. Y nos está diciendo que ahí está sincronizado. Si esto se mueve en sentido antihorario, nos va a decir que tenemos que incrementar la velocidad de giro, ¿sí? del motor que está haciendo. O sea, un motor se toma como referencia, generalmente el motor número 1, y el otro es el motor que lo tiene que ir siguiendo. Entonces nosotros fijamos la velocidad del motor 1 y después lo que hacemos es mover la velocidad del motor 2 hasta llevarlo al sincronismo. Si se mueve para el otro lado, tenemos que sacarle velocidad al motor 2, en el caso de que sea un bimotor, para llevarlo de nuevo al sincronismo. ¿Sí? En el caso de que tenemos muchos motores, vamos a tener muchas agujitas. Fíjense que no me aparece la aguja número 1, me aparece la 2, la 3 y la 4. Y en este caso, para todo integrado, en este caso tenemos un bimotor, nos dice izquierda o derecha, las RPM de cada motor, y nos está diciendo acá si
el motor, el subordinado, el motor número 2, el subordinado, si está andando más rápido o más despacio, y si lo tenemos que acelerar o desacelerar. ¿Cómo funciona el sincroscopio? Bueno, después le pegan una leída acá, pero vamos al dibujito. Fíjense, el sincroscopio tiene la pinta del sincro, con la diferencia de que acá tenemos unos imanes permanentes, fíjense, tenemos imanes permanentes en los transmisores, que en este caso, como son imanes permanentes y están adosados a los ejes, están funcionando como generadores, por eso dice generador número 1 y generador número 2. Y me están generando señales trifásicas con las cuales yo alimento unos conjuntos de bobinas que están en el sincroscopio. Tenemos 3 bobinas que están en el estator del sincroscopio y 3 bobinas que están en el rotor del sincroscopio. Ahora bien, esto trabaja con frecuencias, ¿sí? No trabaja con voltaje, trabaja con frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense. Vamos con el estator primero, que es por ahí más fácil de entender. El campo que se está induciendo acá, en el generador número 2, está siendo transmitido a las bobinas del estator del sincroscopio y está siendo replicado por las bobinas del estator del sincroscopio. ¿Lo ven eso? O sea, este generador trifásico está generando una corriente trifásica que al transmitirla a las bobinas del estator del sincroscopio me inducen un campo magnético que está girando a la misma velocidad que está girando el generador número 2. O sea, estas bobinas del estator están induciendo en el núcleo un campo magnético que gira a la misma frecuencia que el generador número 2. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En el rotor del sincroscopio yo tengo lo mismo, pero el campo magnético que tengo inducido es el campo magnético que me está leyendo el generador número 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los dos giran a la misma velocidad, está todo bonito y no pasa nada acá adentro, porque está sincronizado los dos campos, entonces no pasa nada, lo único que se mueven son los campos. ¿Sí? Ahora bien, cuando se produce el atraso de uno respecto del otro, en los generadores, lo que va a suceder acá adentro es que un campo va a estar atrasado, va a estar girando más despacio que el otro. Ya sea que está girando más despacio el del estator o que esté girando más despacio el del rotor. Cuando pasa eso, se genera un arrastre. Comienza a haber una fuerza de arrastre que me va a arrastrar la aguja hacia un lado o hacia el otro en función de cuál esté funcionando más lento. Y de esa forma, yo hago que la aguja se mueva para un lado y para el otro, indicándome qué es lo que tengo que hacer para lograr nuevamente la sincronía. Esto funciona como un frecuencímetro. ¿Estamos? Mide diferencia de frecuencias y me las indica en función de la posición de la aguja. ¿Sí? ¿Se entendió esto? A ver si tenemos algo más. No, no tenemos nada más. ¿Les quedó claro esto del sincroscopio? Porque hice una pregunta que es típica de parcial, o sea, ¿cómo funciona un sincroscopio? Entonces usted tiene que hacer el dibujito y explicar cómo funciona. Fíjense, de nuevo, insisto, son 2 generadores de frecuencia alterna, igual que los que usamos para censar la velocidad en el tacómetro. A ver si lo vemos por acá, ¿no? No, este no. Tienen la misma pinta que estos, ¿sí? Nada más que entre medio le metemos el sincroscopio, que lo que hace es medir o censar esa diferencia de frecuencia. ¿Sí? Bueno, hasta acá con la medición de velocidad, ¿sí? Y de la sincronía. ¿Les queda alguna duda de esto? ¿Que quieren algo que quieran preguntar? La clase que viene vamos a tener clase, van a tener clase nueva conmigo, así que cualquier duda me pueden volver a consultar. ¿Sí? Si no les queda ninguna duda, vamos a ver un poco los flujómetros. Vamos a ver los flujómetros, vamos a ver
2 o 3 tipos de flujómetros. Y después vamos a pasar a lo que es la medición de la temperatura. ¿Sí? Bueno. Un segundo. Para esto vamos a ir de un apunte a otro porque por ahí no está muy claro. ¿Sí? Vamos a ver flujómetros mecánicos. ¿Sí? Vamos a ver 2 tipos de flujómetros mecánicos. El primero, o sea, van a ver que hay 2 tipos, están los independientes y los integrados. ¿Sí? No nos interesa tanto la designación, sino más bien cómo funciona. ¿Sí? Entonces, uno muy sencillo, que fue uno de los primeros en desarrollarse, fue un medidor de flujo de combustible que tiene esta pinta. Y si lo podemos ver bien, a ver, vamos a ver mejor en este. A ver, lo pasamos. Lo vamos a ver mejor acá. Vamos a ver qué son cada uno de estos componentes. ¿Sí? Pero me interesa es que ustedes entiendan cómo funciona. Fíjense, el combustible en este caso entra a este dispositivo por la entrada, por supuesto. Tiene ahí una válvula de alivio, de derivación, por las dudas que esto se bloquee, para no cortar el flujo de combustible del motor, tiene una válvula de derivación. Entonces entra y se mete una cámara, que si bien tiene forma de cilíndrica, no lo es, sino que es una cámara con forma de espiral, en la cual se encuentra con una paletita que puede girar sobre este eje, pivotar sobre este eje, ¿sí? Y a medida que va pivotando, se va abriendo el paso de combustible, se va generando una abertura entre el extremo de la paleta y el extremo de la cámara, ¿sí? Y la pared de la cámara, ¿sí? Y esa abertura es proporcional al ángulo de rotación de la paleta. Y si esa paleta la adosamos a un resorte de torsión, esa paleta se va a ubicar en una posición en que la resistencia que oponga al flujo de combustible va a ser proporcional al flujo de combustible que está pasando. ¿Lo ven a eso? Mientras más flujo de combustible, más fuerza va a ser sobre la paleta hasta lograr una abertura mayor donde se va a equilibrar la fuerza que hace el combustible para pasar con la fuerza que hace el resorte. Entonces, de esa forma, la paletita se va ubicando en distintas posiciones en función del flujo de combustible que esté pasando. ¿Sí? Si a esa paletita nosotros la adosamos a un eje y a un sincro, podemos transmitir esa rotación a una aguja en un indicador. ¿Estamos? Ahora bien, volviendo al otro dibujito, tenemos acá, fíjense que acá entra por el otro lado, pero funciona de la misma forma. Vamos a ver que hay más cosas, ¿sí? Adosadas a ese dispositivo. Fíjense, acá tenemos lo que sería la cámara espiral y acá se ve la paletita que está rotando dentro de la cámara. Está despiezado, tenemos un eje donde ese eje está adosado al resorte de torsión o helicoidal, ¿sí? Fijo en un extremo. Y en la otra punta vemos que aparece otra cosa que también gira, que está formado por una masa y una cavidad que está llena de combustible, que se denomina amortiguador. ¿Qué es lo que pasa? Esta paletita es tan sensible que está muy afectada por los movimientos, por las vibraciones y demás. Entonces, se le tiene que hacer sí o sí un amortiguador para poder tener una lectura estable de la medición. Entonces, más que eso, más misterio que eso no hay en este dispositivo. O sea, la paletita, la cámara con forma de espiral, el resorte y el amortiguador, que es muy, muy importante el amortiguador. El líquido para amortiguar es el mismo combustible, así que está todo bañado por combustible. Acá fíjense, tenemos adosado un transmisor, un receptor acá, un transmisor acá y el receptor del otro lado y la agujita. ¿Sí? Y muy importante también, esta válvula de alivio o de derivación en caso de que la paleta se trabe. ¿Sí? Esto lo que nos mide es flujo volumétrico.
porque la torsión está proporcional al volumen que está pasando por la cavidad, ¿sí? Ahora, el que vamos a ver a continuación, que es este, ¿sí? Que lo vamos a ver. Ah, bueno, acá está el mismo dibujito. Lo vamos a ver acá. Bueno, fíjense que acá se les puede hacer un poco de lío con este, pero bueno, lo pueden ver en el otro apunte. Este que vamos a ver es, vamos del otro lado porque está el dibujo. Este que vamos a ver acá, este se usa para las turbinas, ¿sí? Para los aviones con turboreactor, turbina. Es un poquito más costoso que el anterior. Y lo que nos permite medir este, ya vamos a ver por qué, es flujo másico de combustible. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense, esto está todo metido dentro de una misma unidad, combustible, y tenemos de este lado un impulsor, que lo que hace es girar, y de este lado una turbina, o yo lo llamo receptor, que lo que hace es recibir. Ya van a ver qué recibe. Entonces, ¿qué pasa? El combustible viene por este lado, entra a este dispositivo, y este dispositivo gira. Gira con una velocidad constante. Entonces, ¿qué hace? Le imparte al fluido que venía con una velocidad netamente lineal, le imparte una componente tangencial. O sea, este viene, perdón, con una componente axial, le imparte una componente tangencial. Entonces, el fluido cuando sale de este impulsor, sale con un remolino, haciendo un remolino, ¿sí? Entonces, cuando sale de ese remolino, se lo hace impactar sobre otra turbina, que está quieta, porque está vinculada a un resorte. Entonces, esa turbina, al estar quieta, ¿qué es lo que hace? Le chupa ese movimiento, le extrae ese movimiento tangencial y lo hace salir de nuevo axial. Entonces, como esa componente tangencial que le imparte este impulsor es siempre la misma porque la velocidad de esto es constante, la cantidad de movimiento que va a estar sacando este, que está acá, o extrayéndole al fluido esta turbina, sí, una turbina, es una turbina en realidad, pero que está fija, este estator que está acá, lo que va a hacer es que va a sacar una cantidad de movimiento angular que va a depender únicamente de la masa que está pasando, ¿sí? Al ser fija esta velocidad va a depender solamente de la masa, ¿sí? Entonces, de esa forma, midiendo la torsión, es decir, midiendo la cantidad de momento angular que yo le estoy quitando a ese fluido, yo estoy midiendo el flujo másico de combustible que está pasando por ahí, ¿sí? Yo puedo variar esta velocidad si quiero para hacerlo más o menos sensible al flujo. Tengo flujos chiquitos, le puedo dar una velocidad grande a esto para poder tener una sensibilidad mayor en este lado. Si tengo flujos grandes, le puedo dar una velocidad pequeña para obtener una sensibilidad adecuada al flujo que tengo, ¿sí? En realidad, eso se setea de fábrica y se diseña para que gire a velocidad constante. ¿Estamos? Después, tenemos de nuevo acá un transmisor síncrono y un receptor síncrono. Después leen todo el cuento, ¿sí? Todo el cuento, acá, ¿sí? Bueno, acá fíjense que está de nuevo lo mismo. Acá está el resorte. El resorte este sería el resorte que está acá. Este sería de nuevo la turbina, este sería el impulsor y demás. Bueno, insisto, con este medimos caudal másico. ¿Estamos? Con este medimos caudal másico. Con este otro medimos caudal volumétrico, ¿sí? Y después hay un tercero, que lo mencionamos, pero no lo vemos en detalle, que es simplemente una turbinita o un molinito, no está acá visto, que es el molinito que gira y que emite pulsos, ¿sí? Esos molinitos que giran y emiten pulsos se usan mucho para contar, para totalizar combustible, ¿sí?
porque sabemos que la velocidad de giro, en realidad sabemos que las vueltas que gira eso son muy precisas y nos indican muy bien la cantidad de combustible que pasó. Entonces, si contamos los pulsos, podemos saber la cantidad de combustible y podemos enviar esa señal al totalizador de combustible. ¿Sí? Tienen esta pinta. Y bueno, no quiero entrar más en detalle. ¿Sí? Otra forma de medir el flujo de combustible, lo estoy mencionando acá. A ver. Vamos un poquito más adelante. No. Otra forma de medir el flujo de combustible en los motores en inyección es medir la presión de inyección. ¿Sí? Entonces, si yo mido la presión de inyección en el inyector, puedo tener una idea del flujo de combustible que está pasando. ¿Por qué? Porque los inyectores sabemos que tienen una pérdida de carga fija, entonces si sabemos la presión que hay de un lado y la presión que hay del otro, que ya la conocemos, sabemos el flujo que estamos teniendo. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Que si se nos tapa un inyector, vamos a tener más presión. Entonces, vamos a tener una lectura errada porque vamos a tener tapado un inyector, vamos a tener una lectura de que estamos metiendo más combustible cuando en realidad estamos metiendo menos combustible. ¿Sí? O se rompe un inyector y está pasando más combustible del que debería, vamos a tener una lectura de que está pasando menos. ¿Sí? Entonces, se puede medir, pero no es muy recomendable justamente por esos problemas de los inyectores. ¿Sí? Por eso lo vemos muy por arriba. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que medimos con las turbinitas que giran y contando pulso, podemos totalizar combustible, medir cantidad de combustible que ha pasado. Por eso lo van a ver acá. Con este tipo de dispositivos, ¿sí? Que son el medidor de flujo másico, podemos medir directamente la masa de combustible que estamos metiendo dentro de la turbina, que es lo que nos interesa realmente, la masa de combustible que está entrando. Y con este otro estamos midiendo el volumen de combustible que está pasando. Podemos usar los dos, podemos usar uno de estos metido en la misma línea de este para tener una lectura doble, por los dos que algunos fallan. Bueno, y acá les habla de presión. Bueno, es justamente lo que les mencionaba recién, medir la presión en el inyector, ¿sí? Acá están los inyectores, ¿sí? Y podemos medir la presión de inyección para saber la cantidad de combustible que estamos metiendo, pero con mucho cuidado. Bien. Vamos a ver. A ver un segundo, que aquí tengo una nota. En los machetes tengo una nota, quiero que veamos, para no olvidarme de nada, 68. Bueno, acá está de nuevo el mismo dibujito. Combustible, el impulsor. Este disco que lo que hace es desacoplar estos dos ejes, por supuesto. Este eje no tiene nada que ver con este eje. Y el combustible que impacta en esta turbina, que la turbina le quita el momento angular y transmite la torsión al sistema de transmisión. ¿Estamos? Bueno, ya pasó una hora y no me han preguntado nada, así que no sé si están durmiendo, no sé qué están haciendo. Yo sigo, Sí, profe, se le va entendiendo la idea. Ah, bueno, me quedo tranquilo de que hay uno que está ahí de interlocutor. Bueno, vamos a ver Estamos, ahora, profe, estamos. vamos a ver ahora lo que es la medición de temperatura. ¿Quieren que cortemos o seguimos un poco? No, Puede vamos a hacer. ser unos Sí, 10 dígame. minutitos, profe. ¿Cuánto? Unos minutitos. ¿Cuántos minutos? Para hacer un café, no sé, 5 o 10. ¿15? Bueno, Bueno, de yo uno. tengo que son las 18:36. A las 18:50 la vemos nuevo, ¿les parece? Joder. Bueno, Gracias, profe. lo voy a dejar en silencio nada más, ¿sí? Así no pasa nada. ¿Estamos? Perfecto, profe.